Mira, yo creo que tú pasaste, cuando cursaste la residencia, doctor, saben los médicos de las carencias que existen. Entonces, si yo no tengo los medicamentos y hago todo lo posible de acuerdo a mi conocimiento, pero me falta esta parte, la responsabilidad es de la institución, no del médico, porque la institución tiene la obligación, por eso tiene directivos, por eso tiene área administrativa, que se encarga de la gestión de poder tener estos insumos, estos especialistas para poder dar la atención médica. Imaginemos que tú como urgenciólogo requieres el apoyo de un cirujano pediatra por una urgencia de un menor y no se tiene el cirujano pediatra o requieres una cirugía general porque el paciente viene con datos de alguna de la necesidad de alguna colecistectomía. Le hacen laboratorios y sí, resulta que todo nos da, tanto el clínico como los laboratorios y el diagnóstico que se da es, pues amerita el quitar una vesícula, pero no tienes un cirujano, pues ¿qué puede hacer el médico? No puede ir más allá. La obligación es de la institución de proveer y tener todo lo necesario para brindar esta atención. Ahí es cuando entramos a las excluyentes de responsabilidad para el profesional de la salud. Entonces, aquí podríamos estar ante dos paradojas muy interesantes o contradicciones, porque es derivarlo, pero en el caso de la institución pública, pues a lo mejor lo más importante es derivarlo, pero puede resultar que no haya o ambulancia, o no tenga gasolina la ambulancia, o no haya quien efectúe el traslado. Entonces, y en la institución privada sería derivarlo, pero atendiendo siempre la urgencia y salvaguardando la vida, no nada más aventarlo como costal y que se vaya, o no, no tiene que ser, sería una pregunta. En caso de la institución privada, primero tendríamos que estabilizar al paciente y referirlo a la institución más adecuada para su necesidad, o que el paciente llegue, pues ¿sabe qué? Pues no se le puede atender y vámonos como costal de papas a otro lado. Y lamento la expresión de la palabra, pero puede llegar a suceder en algún momento en alguna institución privada de cualquier estado del país, ¿verdad? Sí, gracias. Mira, doctor, qué buenas preguntas. Es importante que, por eso lo que comento, se haga una valoración. A ver, ¿tengo lo necesario para atender esta urgencia? Pues sí, vamos estabilizándolo, vamos atendiéndolo. Oye, aquí definitivamente el paciente no requiere que sea trasladado de urgencia, ni siquiera que tenga que pierda el tiempo aquí, vamos a trasladarlo a un tercer nivel, ¿verdad? Pero vamos a hablar del caso donde pues sí tenga las condiciones y esto, estabilizo, tengo la obligación de dar la atención y una vez que está estabilizado el paciente, ya hago la gestión para que pueda ser trasladado a un mejor nivel de atención. Entonces, esta parte sí es importante. No puede quedarse el paciente a la deriva, a su suerte. ¿Sí? Tenemos que dar la atención, háblese de sector público o privado. Y aquí entra otra pregunta, porque pareciera que el mundo de la medicina puede ser tener dos vertientes en cuestión de salud, porque ahorita estamos hablando de la atención de un paciente de urgencias, pero bueno, a lo mejor no se dijo, pero las preguntas son enfocadas al abogado respecto a la atención de un paciente adulto mayor de edad, pero entramos ante otra situación muy importante, la atención de urgencias a pacientes menores de edad a partir de menos de 18 años, esos pacientes, el interés superior del menor, ahí entraría de forma diferente en un hospital privado o público. ¿Y qué pasa con ese paciente de menor de edad que por alguna razón o circunstancia no le corresponde el IMSS, es del ISSSTE y no se le atiende, o no se le puede atender porque no es derechohabiente de esa institución, o es de Pemex y no lo quieren atender porque llegó al IMSS, en el caso en área de salud pública. Pero ¿y qué pasa en medio privado cuando el paciente llega grave porque está a la vuelta de la cuadra del hospital y llega con una situación de urgencia? En este caso, ¿qué sucedería si el paciente fallece en alguno de los dos casos por alguna situación? Pareciera que estas situaciones son similares, pero cada caso, usted lo acaba de decir, se debe de estudiar a profundidad, pero esta parte
los niños, el interés superior del menor y el derecho a la salud. ¿Qué nos podría comentar respecto a esto? Bien, gracias, doctor. Mira, te comento, buenas preguntas. La Corte ya determinó que en todos los casos donde se trate de menores de edad, siempre va a estar por encima el interés superior del menor, ¿sale? Sea cualquier circunstancia, hablando de un tema médico, hablando de un tema de guarda custodia, de convivencia, de lo que sea, siempre se tiene que favorecer el interés superior del menor. En este sentido, bueno, sea derechohabiente o no, incluso si es mayor de edad o no, más bien si no es menor de edad, se le tiene que dar la atención, pero más todavía a un menor de edad. Y más todavía, por ejemplo, pasa mucho, ¿verdad? Que no se tiene en una institución, por ejemplo, se requiere que un niño sea operado o requiere cierto tratamiento y que a veces las citas están dentro de 2 meses, si bien les va, dentro de 3 meses, para que el niño pueda recibir una atención, un estudio y a veces el esperar tanto tiempo, pues va deteriorando la salud del menor. Entonces, ¿qué recursos pueden existir aquí? Y esto lo digo para la población que lo sepa, pues está algo maravilloso que es el juicio de amparo, ¿sí? Un familiar, los padres de un menor pueden ampararse ante la falta de recursos, de insumos o la falta de atención médica por parte de una institución y si la institución no lo tiene, pues tiene que ver la manera en cómo se lo va a proveer. No puedes dejar al menor en estado de vulnerabilidad y de indefensión, porque sabemos que a los niños, sobre todo, se les debe de cuidar y por ser un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el juicio de amparo es un buen recurso, es una herramienta excelente para yo como padre decir, ok, institución, no tienes recursos, no tienes al especialista, pero fíjate que aquí sí lo hay. ¿Sale? O vemos cómo lo resolvemos y entonces yo solicitaré que mi respeto para los jueces en amparo, que a raíz, voy a ponerte un ejemplo, esto vino mucho a raíz de la pandemia, cuando había escasez de vacunas y que no todos alcanzaban, no sé si recuerdas, y todo el mundo quería vacunarse y el tema de la pandemia, bueno, llovieron los recursos de amparo para que los menores, por ejemplo, aquellos que tenían, o aquellas personas que eran grupos vulnerables, pues tuvieran el acceso a la vacuna con mayor prontitud que aquellas personas que se reconocían sanas. Entonces, esta es la parte de cómo se prima el derecho a la salud y sobre todo a los menores y que se debe de cuidar y vigilar. Y el recurso de amparo, pues es un juicio maravilloso que es efectivo para en estos casos donde se les esté negando o donde no exista, o más bien esté la omisión en cuanto a ello, ¿no? Digo, brevemente sé que el corte del programa no es propiamente jurista, pero la población que nos está viendo, en breve, qué es un juicio de amparo? ¿Se puede tramitar luego, o tiene que haber un juicio de por medio? ¿Qué es eso? ¿A dónde recurre la gente para querer tramitar un amparo? Aparte de los abogados, ¿qué es eso? Brevemente, abogado Manuel. Gracias. Mira, el amparo es un recurso, es un medio de defensa que sirve para todas las personas, todos los ciudadanos, como mecanismo de defensa cuando hay un acto de autoridad que viola un derecho humano. En este caso ya hablamos del derecho a la salud, cuando se está violentando, cuando no se está respetando, cuando hay una autoridad que está siendo omisa en proteger este derecho y más tratándose de menores, ¿verdad?